Muchas gracias, José María. A continuación, Miguel Ángel Martín nos va a presentar el proyecto de dataciones del complejo kárstico de Ojo Guareña, porque Ana Isabel Ortega, que es la responsable del proyecto, en este momento está en el extranjero y no podía presentarlo ella. Voy a intentar contaros todo lo que estamos haciendo en Ojo Guareña. En primer lugar, están las instituciones, la Junta de Castilla y León, que es la que está patrocinando este proyecto de investigación, gracias a un convenio con la Fundación Atapuerca. Ana Isabel Ortega está trabajando en el CENIE gracias a un contrato en la Fundación Atapuerca, y aparte de otras personas que colaboran en el proyecto y que están en el CENIE, el resto somos miembros del Grupo Espeleológico del BAIS, que mantenemos desde el año 54 una vinculación muy estrecha con la Diputación Provincial de Burgos, que es la que ha posibilitado que hayan ido apareciendo todos estos yacimientos. Ojo Guareña yo creo que es bastante conocida en el ámbito burgalés. Aquí simplemente superponemos en la ortofoto el plano de la red principal y de las cavidades próximas, aunque no vamos a entrar en ello. Ahí hay 110 kilómetros topografiados de la red principal y algunos kilómetros más de cavidades muy próximas que todavía no hemos sido capaces de conectarlos. Es bien de interés cultural los antiguos monumentos histórico-artísticos desde el año 1970. Me gusta recalcar esto porque muchas veces se olvida. Y precisamente se declaró monumento histórico-artístico en el año 1970 gracias a su riqueza arqueológica. Y desde el año 1996 es monumento natural. Todo el ámbito del complejo kárstico de Ojo Guareña y de toda la red principal de cavidades pertenece íntegramente a la Merindad de Sotoscueva. Parte del monumento natural, pero no de estas cavidades, también pertenecen al Ayuntamiento de la Merindad de Montija y de Espinosa los Monteros, pero precisar que toda la red principal y todo el complejo kárstico pertenecen a la Merindad de Sotoscueva. Como hemos dicho, la importancia arqueológica de Ojo Guareña es ostensible. Hay más de 80 yacimientos conocidos en el interior. Aquí ponemos en letra un poco más grande algunas de las entradas más importantes de las que vamos a hablar: Caite, San Bernabé, Cubía, Palomera, La Mina y Villallana, serían cavidades conectadas. Prado Vargas también le incluimos, que hablaba antes Marta Navazo, porque Prado Vargas es eso de ahí y corresponde a una resurgencia del nivel principal de Ojo Guareña, una antigua resurgencia. Vamos a empezar la descripción de lo que hay y según vayamos abriendo esa descripción iremos citando lo nuevo que estamos haciendo en este proyecto. La entrada principal es Cueva Palomera, es esta dolina que hay aquí, y esta es la entrada de Cueva Palomera, pues vista desde el interior. En el interior de Cueva Palomera se hizo, a pocos metros de donde está tomada esta fotografía, se hizo una excavación por Soledad Corchón en 1972 que buscaba los niveles paleolíticos. Desgraciadamente, en 4,70 metros de profundidad le seguían saliendo niveles con cerámica y abandonó la excavación, entregó los restos al Museo de Burgos, pero jamás se publicó nada. Entonces, entre algunos restos de aquella excavación y otros restos que se fueron entregando en las primeras campañas, pues tenemos algunas cosas con arte mueble, martillo de orfebre, punzón de hueso de las docenas que habrá por allí. Justo sobre la misma entrada, esto sería Palomera, la entrada de Cueva Palomera, sobre la misma entrada se abren lo que nosotros llamamos las galerías altas de Palomera, en las que ya también apareció hace años una chaplana de bronce, un cuchillo afalcatado. Una de las cosas que sí que se han hecho con este proyecto actual es, si bien la cata de Soledad Corchón está completamente tapada, con lo cual el día que alguien quiera hacer algo, pues tendrá que sacar todo el relleno y volver, lo mismo que nos han contado en Cueva Millán, por ejemplo, y volver a excavar en ella. Pero en este caso, aproximadamente 100 metros más abajo, hay un corte natural provocado por las aguas de escorrentía que se infiltran por la dolina. Entonces, lo que hicimos es, en este corte natural, hicimos un perfilado del corte, se recogieron las pequeñas piezas que sobresalían y se tomaron muestras. Y de momento hay el perfil 1, vemos que tenemos dos dataciones en este, y el perfil 2 hicimos 3. En el perfil 1
en la base, repito que no de la excavación, eso no quiere decir que se agote el yacimiento, es en la base de donde hemos cogido, en el contacto entre estas arenas amarillentas, probablemente pleistocenas, y los niveles claramente de la prehistoria reciente. En la base tenemos 6.847, mientras que en el perfil 2 tenemos 6.815. Y en la parte superior de ambos tenemos fechas, en el uno de 3.909 y en el otro de 3.873, bastante similares. Por otro lado, también hay muchísimos fumiers aquí, pero también hay un hogar importante en este sector, y este hogar también hicimos una datación aquí arriba y dio pues 4.916, o sea, bastante coherente. Esto nos sigue indicando la riqueza, pero en la prehistoria reciente, de toda no solo el portalón de entrada, sino de toda la rampa de entrada. Y nos queda la incógnita de si debajo de los niveles amarillos pudiera seguir habiendo yacimiento, porque como vamos a ver, por aquí entraron en el Paleolítico la gente que dejaron algunas de las pinturas. Nada más pasar este punto, pues nos encontramos también restos óseos en esta terraza, que están por debajo de gruesas costras de concreción, con lo cual es evidente que van a ser pleistoceros, pero bueno, es uno más de los muchos yacimientos, ahora mismo está en curso también de estudio y simplemente, bueno, es una más de las galerías que se conocía con restos de la prehistoria reciente y tizonazos en superficie, pero bueno, como ocurre en casi todo Ojo Guareña, va a tener más cosas. Un poquito más abajo está el balcón de la granja, para que nos vayamos haciendo idea. Aquí podemos comparar la altura del espeleólogo con el nivel al que se accede a esta galería, ahí arriba, que evidentemente hay que hacer escalada por aquí por la izquierda para cogerlo por debajo del agua. Estamos hablando de 10 metros de desnivel, que nosotros lo hacemos con técnicas artificiales. Tenemos una duda de, evidentemente, cómo accedieron ellos. Lo fácil es pensar que accedieron por otra antigua entrada colmatada. Evidentemente sí que hay tapones colmatados, pero muy antiguos. En cualquier caso, hemos cogido muestras de los hogares que hay ahí arriba y todavía no hemos recibido las dataciones. Lamentablemente, en bastantes casos vamos a tener que decir lo mismo, pero o sea que ahora mismo no sabríamos todavía decir si estamos ante algo paleolítico o algo de la prehistoria reciente, en cualquier caso, porque lo que no aparece es nada cerámica ni siles, simplemente hogares y tizones ahí arriba. Un poco más abajo tenemos otra galería lateral, uno de los primeros santuarios con arte rupestre, en el cual está este alto relieve de bóvido labrado en el relleno de arenas y gravas que colmata la galería. Aquí en estos detalles se ven un poco las marcas de palos, cómo está hecho. Estas serían de aquí, estas serían con marcas de palos, cómo se han hecho extracciones para darle esta forma, y este sería el lomo, el dorso, como se ve bien que está labrado. En la galería de Chipichondo también era conocida porque es la única pintura roja en tinta plana que existe en todo Ojo Guareña. Tradicionalmente se las suele considerar siempre paleolíticas. Y luego tiene multitud de grabados y tizonazos. Este es también otro de los lugares que hemos recogido muestras, pero de momento no tenemos dataciones. Podemos recopilar aquí si esta es la dolina de Palomera, la rampa de Palomera, las galerías altas, la galería del sueño, el balcón de la granja, el Chipichondo, y ahora vamos a ver los tres siguientes yacimientos que están relativamente próximos a la entrada. Sala Cartón, Sala de las Pinturas y Sala Caimada. Aquí estamos desde la Sala Cartón subiendo hacia la Sala de las Pinturas, hay que subir esta rampa y luego meterse por aquí hasta lo que sería el ábside. La Sala de las Pinturas se descubrió en el año 1968 y, bueno, reflejaba unas pinturas de claro aspecto paleolítico, pero había otras cosas que aparentemente todo el mundo los daba como pospaleolítico. Había antropomorfos esquemáticos, había una serie de serpentiformes, como iremos viendo. Por ejemplo, estos serían indudablemente paleolíticos, los triángulos, pero había antropomorfos de este estilo y otras cosas que parecían encajar en otro ambiente posterior. Y así se fue publicando todas las primeras veces.
pero vino el equipo de Soledad Corchón, que se dedicaba ya al arte paleolítico desde hace unos cuantos años, y de las primeras dataciones por carbono 14 por AMS que se hicieron en la península ibérica, las de Ojo Guareña fueron varios de ellas. Entonces, todas las fechas que vamos a poner ahora y posteriormente van a estar calibradas un poco por dar una homogeneidad. Entonces, entre las dataciones del equipo de Soledad Corchón, ellos dataron 4 figuras con 5 dataciones distintas. Se dató este cérvido, que parecía claramente paleolítico. Se hicieron 2 dataciones sobre ese antropomorfo, que en principio todo el mundo daba por pospaleolítico. Otra datación sobre este ciervo ápodo, sin patas. Y otra datación sobre este otro antropomorfo, pues que en el paleolítico hay pocos, pero bueno, no es que sea una figura, no es que sea. Entonces, la sorpresa fue que todas las dataciones, tanto las indudablemente paleolíticas como las que aparentemente no lo eran, pues dieron en una cronología muy próxima. O fue hecho por una generación o en un pequeño lapsus de tiempo. La verdad es que con los más menos, pues prácticamente podrían haberse hecho todas las pinturas de forma sincrónica por un mismo grupo. Aquí tenemos algunos detalles: el ciervo ápodo, el gran antropomorfo brujo con su cronología, el otro cérvido que también con su cronología, un detalle del ápodo, otro cérvido, este no está datado, similar a este. Esto es porque muchas veces preguntan, bueno, ¿por qué? Bueno, que ya se ve claramente que los estilos son muy distintos, desde estas figuras que nadie dudaría de que su antigüedad paleolítica, el mismo Moure claramente no se creía que esto fuera paleolítico antes de las dataciones. Lo tiene publicado. Entonces, por ejemplo, este ciervo ápodo, de una forma bastante menos detallada que estos otros, pues también se ha dicho en ocasiones que simplemente podría ser un ciervo tumbado. No habría por qué pensar el por qué no le han representado las patas y tal. Pero también tenemos fauna extinguida, como el uro. Quizás no se vea muy bien porque aquí está la cabeza, el detalle está aquí, una figura de un uro en la que hemos dado la luz de esta forma para que se vea cómo también utiliza el volumen. O sea que el uro le han dibujado, aquí están las patas delanteras, el vientre, aprovechando el volumen natural. Y también está esta figura del mamut, que no sabemos por qué se suele omitir mucho cuando se habla de las representaciones de mamuts en la península ibérica. Siempre se habla de 3, no son 3, son 4, y este lleva ya 50 años descubierto. Desgraciadamente se ha perdido parte del mamut por una excavación que se hizo allí en el año 81, pero creemos que se ve bien la línea del mamut, la oreja, el ojo. Bueno, seguimos. Un équido, que quizás sería la figura más claramente naturalista y con movimiento del Paleolítico. Esta, que durante mucho tiempo se publicaba como un caballo alargado, pero que a nosotros francamente más nos parece un mustélido, y el ábside del fondo. Resaltamos los antropomorfos. Nuevamente hay 2, 3 que están rayados, serían como enmascarados, que podrían tener relación con lo que todavía la pervivencia en los carnavales actuales de una de las figuras típicas, que todavía aparecen hombres de paja, o el hombre neolítico que apareció en los Alpes helado, también llevaba una vestimenta de este estilo, o esto en Galicia hasta no hace mucho tiempo utilizaban vestimentas similares para protegerse del agua y la lluvia. Bueno, aparte de estos más o menos enmascarados, tendríamos este antropomorfo de cabeza triangular, que repetimos las dataciones de antes, esta especie de máscara y esta figura antropomorfa tumbada, que quizás no se aprecie bien, por eso la hemos puesto un poco más grande aquí, que parece estar asiendo con un lazo al cuello del caballo. Evidentemente no es que vayamos a decir que es la domesticación del caballo, pero que quedó más esporádicas, habría seguramente bastantes en muchos sitios antes de que se produjera la verdadera domesticación. Estas eran las sala de las pinturas y al lado, en la entrada, siempre nosotros diferenciábamos la sala cartón, porque lo que hay en la sala cartón es otras cosas, grabados del tipo macarroni, en algunos casos con palos, muchísimos dedos, en algunos casos hasta de varios metros de altura, y por eso diferenciábamos, repito, las salas pinturas de la sala cartón. Hemos empezado a hacer dataciones de aquí, de uno de los serpentiformes que está en el gran panel.
de una galería elevada a la que tuvieron que subir forzosamente apoyados con un gran palo. Y este es el ábside de la sala de las pinturas, y en esa repisa que está ahí colgada, esa pequeña repisa a la que subimos con esa escalera, se recogió también uno de estos carbones. Entonces, bueno, pues nos empezamos a llevar sorpresas. La pintura, el serpentiforme que está en el gran panel, nos sigue dando lo mismo que al equipo de Soledad Corchón. En cambio, nos estamos encontrando como los restos que estamos recogiendo del suelo en algunos lugares o de la misma sala de las pinturas o de allí, nos están dando cronologías del bronce. Con lo que sabemos ahora, simplemente indicaría que la gente de la prehistoria reciente entró aquí, probablemente respetó las pinturas. O sea, porque también sería mucha casualidad que de 6 dataciones que se han hecho de pinturas, todas nos den de unas fechas paleolíticas y no hayamos cogido ninguna de ellas de la prehistoria reciente. Pero bueno, esa sería la primera interpretación. Al otro lado de la galería principal, de las salas pinturas, está la Sala Queimada, también un santuario descubierto hace muchos años, en el año 76, en el cual tenemos cosas que nos recuerdan a la Sala de las Pinturas. Aquí hay una gran figura que se ve mal, pero bueno, podría ser una gran figura animal, pero no se ve muy bien. Hay muchísimos macarrones por toda la sala, parte de ellos concrecionados, y también tenemos esta cosa curiosa, estos 2 bloques así erguidos, pero que tiene ahí una serie de tizonazos como resaltando algo. Bueno, aquí de momento, aunque hemos cogido más muestras, la única que nos ha llegado la cronología es precisamente de esta de aquí, y nos está dando la misma cronología que los de la sala de pintura de Soledad Corchón y que la muestra que hemos datado nosotros. Luego confirmamos un segundo santuario paleolítico. Si seguimos por la galería principal, nos encontramos el balcón transversal con más restos de tizonazos. En el suelo no vemos nada. También hemos recogido dataciones. De momento no podemos anticipar nada. Un poco más adelante, antes del enterramiento, ponemos aquí, porque lo veremos luego, pues tal vez marcando este GURS, por el que pasan ahora las visitas turísticas, pues hay un signo. Un poquito más adelante hay un hueso trabajado que hemos recogido, esta cuerna de bóvido. Bueno, es para que nos vayamos haciendo la idea de la importancia arqueológica. Pero bueno, otro de los sitios singulares, pues estamos exactamente a medio kilómetro de la entrada de Cueva Palomera. Y en esta repisa de aquí arriba, en esta repisa de aquí arriba, que ya vemos que no se sube fácil y ya vemos que cuando se trabaja en ella, pues estamos con 6-7 metros de altura, pues encontramos ya hace también más de 30 años una inhumación, el esqueleto de un individuo que no tenía ningún tipo de ajuar y que, bueno, también se sale de lo corriente, o sea, porque hay muchas cavidades y muchas galerías con restos humanos en Ojo Guareña, pero este es el único individuo que le llevaron a medio kilómetro de la entrada, le subieron a un sitio prácticamente inaccesible, hicieron una especie de bañera que creo que se aprecia un poco en la imagen, lo depositaron ahí y si estaba un poco removido es porque, aunque no lo parezca, para los que andamos mucho por las cuevas es muy habitual que cualquier tipo de mustélidos, los zorros, hay muchos pequeños carnívoros que entran en las cavidades más de lo que nos imaginamos, no solo los osos. O sea, cuando digo más de lo que nos imaginamos, estamos hablando de que hemos visto hasta bastante más de 1 kilómetro entran en este tipo de carnívoros. ¿El cómo? Pues probablemente por el olfato, siguiendo los orines de una vez anterior de ellos mismos, no lo sé, pero por aquí estaba lleno de restos también y habían almacenado incluso cráneos de chová al lado. Bueno, ya vemos aquí de momento lo que nos ha dado este individuo, un carbón que había debajo de los restos humanos, esta datación, y el resto humano, pues coherente. Cuando llegamos a las Simadolencias, que está en el recorrido que hacen los turistas a 750 metros de la entrada, los turistas no suben al nivel superior de las Simadolencias, entre otras cosas porque es bastante complicado y porque hay varios yacimientos arqueológicos. Allí está la Galería de los Grabados, la primera que se descubrió en el año 1956, algunas imágenes de lo que hay por allí, una figura súper extraña que en principio
pues te lleva hasta pensar y dices, bueno, esto tiene que ser muy posterior, porque hay restos de prehistoria reciente, también hay restos de la Edad Media, a pesar de la enorme distancia, pero también hay muchas extracciones de los nódulos de siles que están en las paredes, como en bastantes galerías de Juaguareña. Pero el caso es que bastantes de los restos de grabados similares a estos otros están por encima de ella. Luego tenemos una figura muy rara aquí. También de aquí hemos recogido tizonazos y marcas de tizones, la extracción de los nódulos de siles en un lugar bastante alto, o sea, estarán a unos 4 metros de altura. De momento todavía no tenemos de aquí las dataciones. Si seguimos todavía hacia el interior de la cavidad, estaríamos ahora aproximadamente a 1 kilómetro de la entrada de Cueva Palomera, pues estaban también estas cosas raras, la galería Macarroni, hecho con los dedos sobre la arcilla fresca que recubre las paredes de caliza. Evidentemente, grabados de tipo Macarroni hay muchas cavidades y casi todos suelen ser paleolíticos. Pero esto era así tan raro, estas formas, que bueno, que también hasta se dudaba en muchas ocasiones de que esto pudiera ser antiguo. Pero bueno, hemos hecho una datación de uno de los carbones que están por encima del grabado y el carbón nos ha dado 4.300. Luego el grabado es o de esa misma cronología o anterior. Pero muy cerca de allí, aquello está plagado de restos de antorcha, algunas concrecionadas, depositadas debajo de bloques. Hemos cogido también muchas muestras para datar, pero para que os fijáis en este tizonazo que está aquí en el techo, o sea que también está a una altura considerable, no se llega normalmente, pues esta es la datación que nos ha dado, 6.245, un tizonazo que está a kilómetro y pico más allá de la galería Macarroni. No sabemos lo que nos va a dar cuando recibamos las dataciones de este otro, pero bueno, nos está aventurando sorpresas. Llegamos a uno de los sitios emblemáticos y que también más nos está sorprendiendo, son la sala y la galería de las huellas. Se descubrieron en el año 69 por miembros del Grupo Espeleológico del Valls. Entonces ya se describieron que había 2 galerías repletas de huellas y una sala que enlazaba una galería con otra. En aquel momento se recogió una muestra de carbón, ahora hablaremos, y se envió a datar a París, y esta es la datación en fecha ya calibrada que lleva publicada desde hace muchísimos años. En realidad esta muestra de carbón no se recogió en la propia galería de las huellas, sino, como veremos luego, en una sima que comunica la galería de las huellas que estarían arriba con unas galerías inferiores que también estaban repletas de tizonazos y restos de antorcha. Bueno, aquí vemos un poco detalles de algunas de estas huellas, de los tizonazos. A simple vista ya se puede ver que la pátina es muy distinta de estos tizonazos, por ejemplo, a la de este o este, que tiene una fina capa de concreción. Ahora también aquí están unos estudios en marcha, también por gente del CENI y del Grupo Espeleológico del Valls, en las que se ha escaneado la galería y se están vectorizando una a una todas las huellas para intentar recomponer los rastros de todas ellas. La verdad es que esto, aunque se lleva varios años, este es un proyecto con el que no tenemos ni un duro de subvención, con lo cual se está haciendo en los ratos libres de la gente. Va mucho más lento, se han presentado algunas comunicaciones, algunos congresos, pero bueno, aquí habrá bastante trabajo que hacer, sobre todo por lo que estamos viendo ahora. Bueno, superpuesto en el escarpe de San Bernabé, ahí estaría la ermita, está el nivel de galerías en azul de las huellas, la galería 1, sala de las huellas, y galería 2. Esto de aquí corresponde a la galería 1. En el perfil vemos que de los 6 niveles de Juaguareña estamos en el morado, las huellas están en este nivel y hay comunicaciones mediante simas con el nivel rojo, que digamos es el principal por el que accedemos normalmente todos. Nosotros siempre habíamos considerado, desde los primeros descubridores del grupo hasta nosotros, que el acceso se debería de haber producido a través de algún corrimiento del Circo de San Bernabé, que lo mismo que entra a la cueva de San Bernabé por unos niveles elevados, pues hubiera habido otro acceso. Pero lo que nos está saliendo ahora, estamos cambiando un poco de idea. Entre otras cosas porque el primer cono, ese de ahí, que se pensaba que podía ser el lugar de acceso original, pues una datación que se hizo hace años dio 175.000 años, con lo cual pues lo descartábamos.
Entre las nuevas dataciones, ahora, la sorpresa que nos estamos dando es esta. Nos están saliendo 3 grupos humanos en épocas muy distintas y, claro, tampoco estamos seguros ahora mismo de si hemos agotado aquello. No, recordemos, teníamos unas fechas de 17.000, que es la datación más antigua, de un carbón que habían recogido de las galerías inferiores. Las galerías inferiores es lo que llamamos laberinto otilio. El carbón ese supuestamente había caído por esta sima a la que se llega por la galería de las Huellas 1 y por aquí estamos pisando la galería de las Huellas 1 y ahí abajo estamos pisando en el laberinto otilio. Estos señores están pisando en el laberinto otilio. Entonces, aquel carbón que se recogió en el 70 y se dató en el 74 dio 17.000. Nosotros en las dataciones hemos recogido ese carbón que está ahí colgado y ese otro al año siguiente que está ahí colgado, que son estos dos, y nos han dado fechas calibradas casi 8.000 años. En esa misma galería, pero en otra zona, se han recogido estos carbones y nos han dado 6.600, redondeando. En cambio, en las galerías de las Huellas, carbones que están encima de las huellas, en esta que la luz está rasante, quizás se ve un poco mejor como está el carbón encima, pues las cronologías que estamos teniendo son estas. Entonces, bueno, eso es lo que hay ahora, estamos un poco despistados, hay que seguir trabajando. Con esto quiero decir que nosotros, para llegar hasta aquí, estamos viniendo pegados a la pared, porque las huellas están por el centro de la galería. Probablemente quiera esto decir que los que llegaron allí y tiraron o se les cayó fragmentos de antorcha que quedaron ahí algunos pegados a mitad sima, después entró otra gente que son los que han quedado estas otras que nosotros hemos datado, pues puede ser, pero bueno, de momento aquí tenemos bastante tajo. Si entramos otra vez por Cueva Palomera, pero en vez de la dirección que llevan las visitas turísticas ahora, nos vamos en dirección contraria. Hay otro gran yacimiento que es la Sala de la Fuente. La Sala de la Fuente es todo este gran volumen, en el perfil es esto de aquí, esto sería el acceso de la galería principal. La Sala de la Fuente se descubrió en el año 58, grabados y tizonazos en este nivel. En el año 68 se descubrió el santuario principal en un nivel más alto, a 6 metros de altura, y en el 90 y tantos descubrimos que en otra galería a la misma altura, pero enfrente, también había más cosas, y que el suelo está escalonado artificialmente. Esto es gracias a otro proyecto subvencionado por la Dirección General de Patrimonio de la Junta, pues se hicieron unos estudios con un equipo que dirigía Juan Antonio Gómez Barrera y Ana Isabel Ortega, y bueno, aquí van algunas muestras del arte rupestre de allí y algunas dataciones de las que se hicieron ya hace unos años. Teníamos por un lado tizones que estaban próximos a los antropomorfos esquemáticos, que nos daban fechas de 5.700, pero teníamos otros tizones más próximos a este otro tipo de arte, unos por debajo y otros por encima, que nos daban el entorno de los 4.300. Teníamos figuras que nos recordaban mucho a esos antropomorfos que hemos visto antes en la sala de las pinturas, junto a antropomorfos mucho más esquemáticos y tradicionales, y este tipo de ciervos de trazo raspado o de bóvidos de trazo raspado, que son muy similares a los que veremos luego en otra cavidad de Ojo Guareña. Nosotros también hemos hecho algunas dataciones, y la primera sorpresa es que la galería que está enfrente, ya hemos visto que está en la misma sala, o sea, apenas hay 30 metros de la una a la otra, pero hay que subir, o sea, no se puede subir a pelo, como diríamos nosotros, hay que trepar. Pues esta nos está dando 6.800, o sea, 2.000 años más que los que hay en el suelo y 1.000 años más que incluso que la muestra más antigua que habíamos visto antes. O sea, que todavía queda bastante por mirar. Un poco más adelante, de la Sala de la Fuente, nos hemos encontrado este año esta cornamenta de Uro. Aquí vemos cómo estaba, o sea, que en realidad solo se veía este cachito porque estaba tapada por material de arrastre de las grandes crecidas que lleva la cavidad. En un principio pensábamos que era material de arrastre, una buena pieza de un uro, será digno de estudiar, pero resulta que cuando se hace la excavación vemos que estaba sobre un lecho de carbones. Se data los carbones 6.870, igual que la misma datación que estaba en la Sala de la Fuente, que apenas está a 100 metros de aquí, que la datación antigua.
Un poco más adelante, también algo que encontramos en el año 76, el esqueleto de un individuo de la Edad del Hierro, en el que apareció su fíbula, el broche de un cinturón de cobre recubierto de cuero, y como murió porque se perdió en el laberinto, había hecho esta presa para recoger el agua que rezumaba del techo y conseguir vivir algunos días más. Toda esa zona de la cavidad está plagada de tizonazos y restos de antorchas, pero siempre hemos estado muy moscas porque nos parece imposible, aquí solo es una muestra de lo que hay. O sea, allí parece que ha entrado muchísima gente con antorchas. Hay restos por todos los lados, caídos en el suelo, en las paredes. Entonces, bueno, lamentablemente hoy todavía no tenemos las dataciones, hemos recogido bastantes porque ahora mismo se nos ocurren dos cosas. O era un lugar de la prehistoria reciente que se utilizaba de forma habitual y en la Edad del Hierro todavía lo siguieron utilizando, aunque probablemente el ritual fuera muy distinto, o si todas nos dieran de la misma época que es que allí verdaderamente, como también apuntaba Ignacio Ruiz Vélez en una publicación, probablemente este individuo fue allí porque hacían algo en esa zona y bueno, se perdería seguramente. Y incluso mirando, pues seguimos entre todo esto de tizonazos, claro, ya no son solo tizonazos, ya empezamos a tener signos con una cierta complejidad, algunos incluso están recubiertos de concreción. Desgraciadamente, dataciones en curso. Todavía un poco más adelante, en la galería principal, también otro viejo enterramiento con muchísimos restos de carbones, un hogar, incluso vemos que levantadas esta lamita está sobre restos de carbones, un tizonazo, lo mismo. Dataciones en curso. Todavía estamos aquí a 1,3 kilómetros aproximadamente de la entrada, en dirección distinta, ya hemos dicho antes, y nos encontramos también en los años 80 este punzón de bronce biapuntado en un contexto que, bueno, ahí se recogieron restos de un cabrito pequeño, había tizonazos, hay esta especie de murete, ahora aquí ya sí que hemos recibido la datación y, bueno, de momento pues nos da casi 4.000 años de antigüedad. Para llegar a este lugar hay que arrastrarse pegando pecho con espalda, o sea, no agacharse, arrastrarse. Entonces, bueno, nos empezamos a dar un poco cuenta de que en Ojo Guareña hay muchas cosas y que tanto los hombres de la prehistoria reciente como los del Paleolítico trepaban, subían más de lo que la gente se suele imaginar. Otros yacimientos de esta misma cavidad, ya hemos dicho que hay varias cavidades, ya hablaremos de otras. Algunos le tenemos todavía sin datar, otro hogar, también a más de 1 kilómetro de la entrada, este cráneo de bóvido ahí concrecionado, aunque este de la rastra también ha tenido mucho que ver, y este hogar, por ejemplo, también, este ya sí que sería el Nova Más, pero bueno, está aparecido con muchas cerámicas neolíticas, con lo cual la datación casi nos la podemos ahorrar. Digo el Nova Más porque este estaría de la entrada que usamos nosotros, o bien a 3 kilómetros y pico, o bien descolgándote por una sima de más de 30 metros. Y lo hemos mirado mucho, pero no hemos encontrado ningún cono de derrubios que nos hable de otras posibles cavidades que se hayan hundido, galerías, y por donde ellos entrarían. Seguimos estando ahora en cavidades que veíamos en el plano del principio, muy alejadas, pero que nosotros sí que las hemos interconectado por el interior, los espeleólogos. Evidentemente, en todos los anteriores es probable que en la prehistoria reciente sí que tuvieran ellos el conocimiento, la consciencia de que estaba todo ello conectado, estas otras no, porque hay que pasar en algunos casos sifones y en otros casos galerías muy estrechas. Bueno, tenemos Villallana, en la cual no solo tenemos una galería sepulcral en la que estos codones, como les llaman allí en Cornejo, en Sotoscueva, estos cantos redondos de río, están aportados del río, porque en la cueva no les hay, ni en las terrazas donde se abre la entrada original les hay. Se han subido del nivel del río, se han metido en la cavidad y se ha hecho una especie de túmulo, como existe en el portalón de Cueva Mayor de Atapuerca, pero con cantos rodados, y entre ellos se ven los restos humanos. Al lado estaba esta pareja de pendientes, con un tizón que nos dio esta cronología, y en un nivel un poquito más bajo había unos restos humanos muy rodados porque habían llegado los niveles de las aguas, y nos dieron esta cronología bastante extraña, porque nuevamente estaríamos
como con el individuo de la Edad del Hierro, cuando tradicionalmente se dice que las gentes de la Edad del Hierro no entraban en las cavidades salvo para determinados rituales, pues en Ojo Guareña tenemos un individuo perdido en un laberinto lleno de cosas y unos restos humanos en un sitio que, bueno, de momento ni sabemos de qué va la cosa. Cueva La Mina es otra de las cavidades, esta está exactamente enfrente de Prado Vargas y tiene estos extraños grabados. Y también tiene bastantes restos de Ursus, pero en este caso no son espeleus, como los de Prado Vargas, sino arctos. Y por último, otra de las cavidades que sí que conecta también con todas las anteriores, o sea, que forma parte de la red principal, es San Bernabé, que es lo más conocido por el público que no se interna por la cavidad. Todas las galerías que vemos aquí en este frente, todas tienen arqueología, todas. En algunos casos hay grabados prehistóricos también, pero también hay muchas cosas medievales. En enterramientos, estos son de una zona sepulcral que cuando ampliaron la ermita les echaron aquí en uno de los silos medievales. Y como han publicado otros especialistas, probablemente cuando por primera vez aparece la palabra Sotoscueva en el 961, me parece que es, en los anales castellanos primeros, pues probablemente se están refiriendo al hábitat que originalmente estaba, digamos, enrocado prácticamente ahí en estas cavidades que hoy en día llamamos de San Bernabé. Pero aparte de la principal, pues nosotros, como ya he dicho antes, Prado Vargas en su tiempo fue una surgencia relacionada con el nivel principal de Ojo Guareña y de cuyas galerías actuales tampoco dista mucho. Es lo mismo que la Sima del Elefante está vinculada con Cueva Mayor de Atapuerca, pues Prado Vargas está vinculada con el nivel principal de Ojo Guareña. En el año 68 entregamos estos restos de Ursus Speleus al Museo de Burgos, que estaban bajo una capa de concreción en la parte final de la cavidad. Llevamos a Trino Torres en el año 86, al que le conocíamos desde muchos años antes, entre otras cosas desde la excavación de Atapuerca, y con él estuvimos colaborando en hacer esta primera cata, que como ha contado Marta Navazo, pues el de los restos que buscaba para su tesis, que eran osos, pues le salieron solo de una osa y de su cría, pero muy fragmentados, y lo que sí que le salió es industria musteriense, pero bueno, a él no le interesaba. Y de ahí viene el proyecto que nos ha contado antes Marta, de la excavación actual. Entonces tenemos una cavidad ahí, dentro de Ojo Guareña, aunque no está conectada con la red principal, con neandertales y Ursus Speleus. Otra cueva importante de Ojo Guareña, no conectada con la red principal, pero que fue su primer sumidero, el antiguo sumidero de Caite, con esta vista sobre todo el Valle de Sotoscueva. Este es el plano y en este lugar, en este estrechamiento, hay un muro prehistórico concrecionado. Probablemente con ese muro ellos diferenciarían su portalón en el que habitaban de la zona profunda, que la utilizarían para otras cosas, entre ellas cosas simbólicas, cosas sepulcrales. Los grabados que hay en el interior de Caite son espectaculares, no solo porque sean bellos, sino porque los grabados, estos sí que no tienen paralelo en todo el arte rupestre de la península. Podemos hablar cosas paleolíticas, podemos hablar cosas levantinas, podemos hablar esquemático abstracto, pero esto no existe en ningún otro sitio de la península. Es un tipo de arte, son, como vemos, figuras seminaturalistas con un cierto volumen y en algunos casos con la cría en el vientre. Por contra, existe un único panel de figuras pintadas, claramente esquemáticas, figuras animales, figuras humanas, muy parecidos a los que aparecen en la Galería del Siles de Atapuerca, y ahí hicimos una datación de un carbono que estaba justo debajo de ellas, probablemente se les caería en el momento que estaban haciéndolo, y en cualquier caso es la cronología que nos dio. También hemos recogido más muestras de Caite para ver qué nos va dando, porque en principio, como ya los primeros investigadores que fueron José Luis Uribarri y César Liz, pues estimaban que esto probablemente sería una transición entre el mundo paleolítico y el mundo neolítico, pues a ver si sí. Algunas otras de las figuras que aparecen allí, tenemos más ciervas del estilo de las que hemos estado comentando, con un cierto volumen, cabezas pequeñas, cuellos estrechos, pero también esta figura de cérvido con trazo raspado, con cuernas verticales y candiles perpendiculares, que lo hemos visto antes en la Sala de la Fuente, en la cual hemos visto que teníamos 3 cronologías distintas, de más de 6.000, de más de 5.000 y de más de 4.000.
Ubía, otra de las cavidades aisladas que no hemos logrado conectar, también conocida desde el año 58. Tiene como 3 sectores con arte rupestre. El sector inferior, en el que entre sus grabados aparece esto, que siempre, evidentemente, nos ha parecido el perfil de una mujer, sería muy similar a lo que aparecen en bastantes cavidades paleolíticas. Estas, con este tipo de zigzag y macarronis, aquí están ligeramente concrecionados, y este otro sector, que es el más próximo a la entrada. De aquí, de momento, hemos recibido 2 dataciones. Una de ellas, estos tizonazos que están en el panel final que he dicho, el de los macarrones y zigzag, que nos ha dado 6.900 nuevamente, y esta que está justo debajo del otro panel de la sala de entrada, sería ese carbono que estaría justo debajo, y este nos ha dado 5.500. Covaneria, otra de las cavidades que no conecta con la red principal. Se conocía también restos humanos, desgraciadamente ha sido violentada en los últimos meses, lo cual ha forzado a que dentro de este mismo proyecto se haya tenido que hacer una excavación para recuperar los restos humanos. Están saliendo restos, me parece que son de 9 individuos al menos. Cavidades en Ojo Guareña, algunas incluso protegidas desde hace años, otras con restos curiosos, pues hay por todos los lados, como es un karst de la importancia de Ojo Guareña, y tampoco hay que olvidar que en yacimientos próximos, en un abrigo a poquitos metros de la cueva de San Bernabé, aparecieron las famosas hachas de talón, que por desgracia en origen se describieron 7, pero al Museo de Burgos solo llegaron en los años 40, solo llegaron estas 4. Y nos hemos decidido a meter este viejo petroglifo de Villamartín que apareció en los años 70, porque primero se dijo que podía ser algo simbólico, luego se dijo que a lo mejor pudiera ser cosas de restos de un arado, pero en este mismo mes han encontrado uno muy parecido, que no recuerdo que en León, y le están dando una importancia como simbolismo, con lo cual digo, bueno, pues aquí también tenemos uno. Si es aquel, este quizás lo sea igual, ¿no? Pues nada, eso es todo de momento lo que estamos haciendo. Gracias por la atención.